Cuando el niño no entiende el cuidado que usted quiere tener sobre él, usted se preocupa porque usted quisiera que él lo entienda. ¿Por qué no puede entender lo que usted entiende? ¿Sí o no? Yo te hago una pregunta ahora, mi niño, mi niña. ¿Por qué entonces tú no puedes entender al Padre, a Dios? Que muchas veces tú quieres algo y quieres ese algo, pero Él sabe que quizás no es que no lo vayas a tener, pero no es el tiempo, porque hay cosas que necesitamos arreglar para poder recibir lo que Él tiene. Debería tú de entender eso, escudriñarte en lo más profundo y decir: ¿y qué será lo que me falta todavía? Dios quiere cambiar tu vida, restaurar tu casa, tu familia, tus hijos. Cada persona en cada lugar tiene una asignación grande de parte de Dios. Dios no te quiere ver en la misma situación que tú te ves, ni en el mismo estado en el que tú estás. Hay cosas que están detenidas en la vida de cada uno de ustedes porque no están haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es negarse a salir corriendo a otra ciudad. Es permanecer en el lugar que Dios quiere, aunque te duela, aunque tenga que caminar. Es ir a congregarte a Nínive aunque te quede lejos, porque tú entiendes que lo que Dios busca no es que tú recibas la palabra en Santiago, es que la recibe en Nínive. Si Dios hubiese querido, hace lo necesario para que Jonás lleve la campaña fuera de Nínive, porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Pero lo que te digo con esto es: si Dios te trajo aquí a Nínive, mantente en Nínive, que aquí tú vas a recibir la solución a tu problema. Extiende la mano de nuevo al que está a su lado y dile: no te distraiga. Dile: aquí no te trajo el hombre. Dile: fue Dios que preservó este día y esta hora para ti. Vamos, dile. Vamos, dígaselo. Asimismo, quiero que usted abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3. Y dice el verso 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Vamos, diga conmigo: vino palabra de Jehová. Venga. Diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos, diga eso: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme, diga, fue conforme a la palabra de Jehová. Vamos, repita, diga: y fue conforme a la palabra de Ricardo. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, diga, camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vamos, repítalo, diga: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Diga: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Then the Lord spoke to Jonah a second time: get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days from now Nineveh will be destroyed. The people of Nineveh believed God's message, and from the greatest to the least they declare a fast and put on burlap to show their sorrow. When the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne and took off his royal robes. He dressed himself in burlap and sat on a heap of ashes. Then the king and his nobles sent this decree throughout the city: no one, not even the animals from your herds and flocks, may eat or drink anything at all. People and animals alike must wear garments of mourning, and everyone must pray earnestly to God. They must turn from their evil ways and stop all their violence. Who can tell? Perhaps even yet God will change his mind and hold back his fierce anger from destroying us. When God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, he changed his mind and did not carry out the destruction he had threatened. Amén. Padre, bendice a cada uno de los que están en este lugar. Que Father, esta bless palabra each and every one of us that pueda are bendecir here. a cada uno de ellos. A word to bless each and every one of Recuerda, them. Padre, que la necesidad de ellos es la que tú vas a suplir. Father, their need is what you will supply. Tu voluntad es más que suficiente. Your will is more than enough. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tome asiento. You may take a seat.
Ahora dígale, un verdadero avivamiento. Say a true revival. Vamos, repítalo, un verdadero avivamiento. A true revival. Antes de comenzar a desglosar este mensaje, Before we ungloss this message, yo quiero que usted esté claro en algo. I want you to be clear in something. El plan de que usted estuviera en este lugar, The plan that you would be here in this en place, este día, en esta hora, in this time and hour, no fue suyo. it wasn't yours. Pareciera que sí, It may seem like it is, pero quien determinó que usted estuviera aquí but who determined that you would be here fue Dios, was God, porque antes de que usted estuviera aquí, because before you were here, ya Dios había visto este momento. God already saw this moment. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Cada palabra que Dios trae, Each word that God brings, no la trae simplemente por traerla. He doesn't bring it just to bring it. Cuando Dios trae una palabra, When God brings a es word, porque Él quiere transicionarte y cambiarte y alinearte. it's because He wants to transition you and Es align porque you and Dios change quiere you. It's because God wants Darte la llave o la clave to give you the key or the para que code tu vida mejores y que tú no sigas igual. so that your life may better and you don't stay the same. Entonces la intención de Dios So the intention of God siempre ha sido has always been traerte una palabra, to bring you a word, no para que tú sigas en la misma situación en la que tú te encuentras, not to continue in the same situation that you sino find para que yourself, tu vida so that your life tome un giro diferente. may take a different turn. Desde ahí nosotros entendemos From here we understand que todo lo que Dios trae a nuestra vida, that everything God brings to our lives, aun cuando no parece, even when it doesn't seem like it, siempre y cuando venga de parte de Dios, whenever it comes from God, es bueno. is good. Todo aquello Everything que a veces a nosotros nos incomoda that sometimes makes us es uncomfortable parte de la asignación de Dios is part of our assignment of God para darnos el carácter necesario to give us the necessary para character mantenernos firmes to maintain en firm aquella asignación que Él nos ha delegado. in the assignment that He has delegated. Todos los que están aquí en esta tarde Everyone who's here in this y aquellos afternoon que están conectados detrás de cámara, and those who are connected through the camera, fue un día especial que Dios escogió para ustedes. was a special day God assigned for you. Si Dios escogió este día especial para ustedes, If God chose this day special for you, creo que es válido I think it's valid que usted no se desconcentre, that you would not que usted se disconcentrate, concentre a recibir that you would concentrate to la receive palabra que Dios tiene para usted en esta the tarde. word that God has for you in this afternoon. Desde ahí podemos ver From here we can see que muchos de nosotros that many of us, a veces nos sentimos desolados we feel desolated. y muchas veces nos sentimos tristes y que no tenemos nadie. We feel sad and that we have no one. Y mientras estamos pasando por este tiempo, And while we're going through this time, muchas de las cosas que nosotros hacemos a lot of the things that we do es buscar a un culpable o a alguien por quien podamos caminar o utilizarlo de puente. someone who we can make guilty or we can use as a bridge. Ahora bien, cuando vemos este escenario When we see this scene y vemos aquí lo que estaba pasando con el pueblo de Nínive, and we see what was happening with the town of Nineveh, dígame quién de los que está aquí no conoce a Jonás. who here doesn't know of Jonah? Todo el mundo conoce a Jonás. De Everyone Jonás se ha knows hablado Jonah. mucho. It's been spoken about Y a aunque lot. yo lo vaya a mencionar, mi enfoque no será Jonás en esta tarde, sino Nínive. My focus won't be Jonah this afternoon, it will be Nineveh. Pero usted sabe lo que sucedió con Jonás. But you know what happened with Jonah. Dios le dio una palabra, le dio una asignación. God gave him a word and an assignment, Y al final pues él no quería cómo cumplir con esa asignación que Dios le había dado. and at the end he didn't want to fulfill the assignment that Usted God sabe had que given Jonás him. es conocido como uno de los profetas menores. Jonah is known as one of the minor Y muchas prophets, veces usted ha escuchado aquí mismo que el apóstol lo ha hablado, and you've heard the apostle speak, de que no es específicamente pues un profeta menor porque no tenga peso en su mensaje ni que su mensaje tenga menos validez que el de otro profeta, he's not a minor prophet because there's sino no weight in his simplemente porque message, escribió pocos libros. but because he wrote few books. Y aquí podemos ver uno de ellos que tiene 4 capítulos, el libro de Jonás. And we can see this one has 4 chapters in the book of Jonah. Dios escogió a Jonás para llevar una palabra God chose Jonah to bring a word a una nación to a nation que era un imperio poderoso, that was a powerful imperial, que era un imperio que no simplemente era poderoso, sino que era indestructible e indetenible. It wasn't just a powerful imperial, but it was indestructible and Y unstoppable. era esta la capital de Asiria, Nínive. This was the capital of Assyria. Y cuando vemos todo esto, And when we see all of this, vemos que cuando la palabra se le da a Jonás, we see that when the word is given to Jonah, él se levantó. he rose up.
pero tomó un destino diferente, but he took a different destiny. que no era el destino que Dios le había asignado, It wasn't the destiny that God chose for him, porque él no quería because he didn't want cumplir con una asignación to fulfill the assignment con una nación with an que anointing no era prudente ni era amable, sino que era una nación destructiva, that wasn't wise or loving, but it was que había destructing, afectado y atacado a Israel, that had affected Israel. y que usted se da cuenta cuando usted lee la escritura And you realize when you read the en scripture el libro de Reyes capítulo 17, in the book of Kings chapter 17, que usted puede ver that you can see que este pueblo de los asirios the no Assyrians, simplemente habían destruido Samaria they didn't just destroy y el Samaria noroeste de Israel, or the northeast of sino que Israel, habían despojado también las 10 tribus. but they had let go of the 10 tribes. Entonces, enviar a alguien a dar esta palabra, So to send someone to give this word, siendo israelista, being an Israelite, era como mandarlo a morir. it was like sending them to die. Y no simplemente eso, sino And not only that, a darle una palabra a un pueblo que era enemigo. but to give them a word to people who were enemies. Pero sonaría But it would sound, que usted diría, pero no importa, porque al final lo que él iba a decirle era que iban a ser destruidos. but it would say that it wouldn't matter because at the end they would be destroyed. Automáticamente para Jonás Automatically for Jonah, podía ser bien recibido esta palabra que Dios le había dado. this word could be received that God had given him. Pero él, conociendo al Dios que le servía, But him knowing the God that he served, él sabía he knew de que ese Dios iba a tener misericordia. that God would have mercy. Usted sabe Do you know, que no simplemente por la condición de lo que hacía este pueblo, not only for the condition of what the people would do, Jonás no simplemente quería llevar esta palabra. Jonah simply didn't want to give this message. Usted sabe que este pueblo You know that these tenía people, murallas fuertes, they had strong murals. tenían carros, caballos, They had cars, armas de horses, hierro, eran impenetrables. steel. Clavaban Armature. incluso por la mitad y lo ponían en los lugares que ellos desolaban, They would put them in places of desolated places para que los pueblos vecinos se dieran cuenta de los temibles que ellos eran. so the Le neighboring cortaban la cabeza y towns la ponían would see en los how caminos. submissible they were. ¿Y esto qué hacía? Pues And what would causaba this miedo. do? This would cause fear. Pero yo voy a decir algo, But I'm going to say something, y eso no lo dice la palabra de Dios, and the word of God pero doesn't eso lo say voy a it. decir yo como que lo entiendo yo. But this is how I'm going to say it because I understand it. Jonás, Jonah, aparte de esta situación, apart from this situation, no quería llevar esta palabra. he didn't want to bring this word. ¿Por qué? Why? Porque Jonás era un profeta Because Jonah was a prophet, y no cualquier profeta. and not just any prophet. Y sería cruel And it would be cruel en el tiempo que estamos viviendo in the times that we're que un living profeta vaya a una ciudad, that a prophet would go to a lleve city, una palabra, give a word, pero que la palabra no se cumpla. but that the word would not be completed. Ay, Dios, ay, Dios. Y usted va a decir And you're going to say que Jonás fue aquí a esta ciudad y que el pueblo se arrepintió that Jonah went to this town and the people porque había una repented historia de un pez que si venía en un pez, que sé yo cuánto y que sé yo cuánto, y usted ha escuchado esa historia. because there's a story about him being swallowed Pero by eso a fish. le quitaría validez a un Dios todopoderoso, This would give validity to an all-powerful God, el cual usted diría, in which you would say, si entonces Dios tuvo que utilizar el método de un pez, al cual yo creía en un Dios que ellos tenían, if God had to use the method entonces of a eso fish diría of como which que el God Dios que usted le believed, sirve no es suficiente. and so the God that you believe is not enough. Bueno. ¿Sabe qué es lo que sucede? You know what happens? Que a veces nosotros pasamos las cosas por alto Sometimes we take y no nos things on the damos high cuenta de road, las cosas que Dios quiere hacer. and we don't realize what God wants to do. Jonás, escucha Jonah bien, no era un profeta cualquiera. Wasn't just any prophet. Y eso se lo voy a decir en unos minutos. And I'm going to tell you this in a few minutes. Pero aquí lo que quiero enfocarme con ustedes es But what I want to focus on with you que is Jonás iba a cumplir con una asignación. Jonah was going to Se complete an levantó a assignment. ir a cumplir una asignación. He got up to complete the Pero la assignment, asignación que él se levantó a cumplir no era la que Dios quería. but the assignment that he went to go complete Por was not eso the one es that que God Dios wanted. That's why God, en el capítulo 3 vuelve y le habla de nuevo in chapter 3, he speaks y le again, dice levántate. and he says, get up. En el capítulo 1 no le dijo que se levantara. The chapter 1, did he tell him to get up? No se levantó. He didn't get up.
Pues parece que para Dios ese levantar no tenía significado porque no estaba obedeciendo. That getting Y up hay didn't veces have que tú y yo nos significance because levantamos a they hacer didn't have algo que parece bueno pero no es de Dios. obedience. And sometimes we get up to Y do hay something cosas que that's nosotros good, but it's hacemos not que from parecen God. de Dios pero no lo son. Y ni Sometimes son we do aprobadas things por that Él are from God, tampoco. but are not approved from God. Porque Dios le dijo, levántate. Because God said, Pero tú "Get se lo up." dijiste en el capítulo 1 y se levantó. But you Pareciera saw que el when he got levantamiento de Jonás en esta ocasión The rising up of Jonah no on había this occasion contado para Dios. didn't count for God. Y hay cosas que nosotros hacemos And there are things that we que do parecieran que fueran para Dios, pero no lo son. that seem Porque like la they're for God, but asignación they're no not. tiene ese destino, The ni assignment mucho didn't menos have the tiene ese destiny cumplimiento. or has the Y a fulfillment. veces tú y yo nos acomodamos a lo que queremos, pero Dios quiere otra cosa para ti y para aquellos. But God wants something different Padre. for you and those. Y hay veces que tú y yo There are times you tenemos and la I respuesta en nuestra boca. have the response Pero in our porque el mouth. hermano te hizo aquello, But because porque the no brother te miró did this, bien, porque no te they didn't saludó, see you right, no quiere llevarle they la didn't say respuesta. hi, they Es gotta más, give you es a más. response. Hay gente que se molestan si el hermano no lo llamó durante un mes. They get mad if a brother doesn't call them Padre. in a month. Y ahora dice, cuando lo vean no lo saludo porque no me saludó. And now when I see them, I won't say hi because they didn't say hi. Sin embargo, But Jonás quería hacer lo que le daba la gana. Jonah wanted to do what he wanted. Y Dios le dijo, levántate mi niño, porque eso que tú hiciste para mí, tú no hiciste nada. He said, Jonah, get up, Jonás my son, estaba en because el you didn't do piso, what I caído, wanted you to do. emocionalmente destruido, He was porque estaba emotionally destroyed, siendo confrontado being a llevar confronted una palabra a un lugar donde él no quería, to bring a word where donde he didn't había un want to, pueblo where there was a people que para él era más que un enemigo. that for them Y was tú an sabes y enemy. reconoces And you know que cuando tú le sirves a that when Dios, you serve God, tú no tienes enemigo, you don't have an enemy. porque tú no tienes competencia, Because you don't have porque el Dios tuyo no compite, porque la victoria es tuya y ya está arreglada. Because your story is already Entonces, fixed. So, a veces tú y yo sometimes you and I, somos el instrumento de Dios we're the instrument of God para ir a llevar una palabra a alguien que está necesitado. to go bring a word in someone who's in need. Y a veces ni siquiera es una palabra, a veces es Dios le bendiga. Maybe it's not a word, maybe it's God bless you. Pero no lo hacemos, pregúnteme por qué. But we don't do it. Ask me Porque why. muchas veces decimos, pero si me ven saludando a fulano o a fulana, But if they ¿qué say, va a if they decir see la me gente saying de mí? hi to this person, what would En they el say? estatus en el que yo estoy, In the status yo soy that un I'm profeta in, y como I'm a profeta prophet, yo no fallo. And as a prophet, I don't fail. Y a veces la profecía que tú das Sometimes a prophecy that you no es give, que está fallando, it's not failing. es que está entrando en la voluntad del Padre. It's entering into the will of God. Pero a veces queremos But sometimes we ser want aplaudidos por la sociedad, to be applauded by que ser society reconocido en el cielo como alguien que hizo su voluntad. instead of being recognized in the heavens. Porque as en someone el who did his cielo no will. se ven los flyers, Because in the pero en heavens you la don't see tierra sí se fires, ven. But in the earth En you el do. cielo no se ven los micrófonos, In pero heaven en la you don't tierra see sí se ven. microphones, but Y on the como en la earth you tierra do. se ven, And since you see así them on es que the la earth, gente lo quiere. that's how people Que want la tierra te aplauda, That the aunque earth. el cielo no esté dando palma. Pero aquí debemos de ver But here que lo we should importante see es que el cielo aplauda aunque la tierra haga silencio. it. That the heavens will Que el applaud cielo even te if the earth reconozca. is silent. Entonces, So, vemos aquí a Jonás, we see Jonah, que hay un pueblo que sí, es pecador, sí. that there's a people Su that vida are subió sinning, delante yes. de Dios, sí. They're a no in front of God, yes. Eran terribles, sí. They're horrible, yes. Pero con eso terrible, But with those terrible ones, con eso que estaban haciendo lo incorrecto, with those who were doing era what was quien Dios incorrect, tenía reservado para dar la mejor enseñanza. is who God had reserved to give Y the a best ti lesson. hoy yo quiero que te identifiques, And I want you to porque identify, quizá hoy tú no calificas, because maybe today you quizá don't tu qualify. currículo no es muy bonito, Maybe your curriculum is quizá te ha caído muchas veces, and it's fallen a lot quizá of te han times. pisoteado muchas veces, Maybe you've been stepped pero on a así lot. todo pisoteado, yo quiero decirte But as you've been que stepped on, I aunque wanna el tell hermano o you, la hermana no cree en lo que tú tienes, hay un Dios en el cielo que está diciendo, hay misericordia sobre ese hermano y sobre esa hermana. El problema de nosotros es our problem is que queremos pisotear that we want to step on a aquel que está necesitando de nuestro consuelo. the one who needs our consoling. Mira, tanto así que cuando Jesús se fue dijo, ¿y voy a enviar a quién? Jesus said, I'm going to send ¿Y the por qué one. no dijo voy a enviar al que critica?
Why did he ¿Por qué say, no dijo voy a enviar al que murmura? the one who Él dijo voy a enviar al murmurs. consolador. He said, I'm gonna A ese que cuando tú estás llorando, Él te consuela. The one that when A you're ese que crying, cuando he tú estás consoles triste, you. Él trae alegría. When you're Ese es sad, el he's consolador. joy. That's the consoler. Y lo que Dios andaba buscando en Jonás And what God was looking for in Jonah, no era el profeta de título. it wasn't the prophet of title. Era alguien que se hiciera uno con el Padre para que sintiera el sufrimiento de aquellos que estaban encadenados y atados en una condición. Who would be equal to Muchos the de nosotros one chained. estamos en situaciones difíciles. Many of us are in difficult Quizás tú situations. no eres el que mata o el que asesina, You're not the one who pero kills está us, viviendo una condición but you're living in a y condition, tú sabes cómo se llama. and you know what it's called. Entonces, si tú vives esa condición, So if you live this condition, lo que Dios quiere es restaurarte. what God wants to do is restore you. Lo que Dios anda buscando es extenderte la mano. God wants to have you in His hand. Dios no obra como tú y yo pensamos, God doesn't work like you and I think. porque lo que Dios busca es que tu corazón esté limpio para que Él pueda habitar. God looks for your heart to be clean so He Y a can put veces an una attitude in it. desobediencia te inaltiva And sometimes a disobedience de hacer la activates you. voluntad de Dios. Por do eso the le will dijo of God. levántate, pero ya se había levantado. That's why He said get up even Pero though he had nada de already lo que gotten tú up. haces, But nothing si no of va what de you acuerdo do, a la asignación que Dios te ha entregado, para Él cuenta. if it's not according to the assignation that Cada God vez, has mira, given mira, you, mira, te voy a decir esto para que tú veas. Cada vez que tú vienes a la congregación every time you come to the congregation y tu intención no es pasar tiempo en su presencia, and your intention is not to para spend Dios time el in que His te levantara y presence, viniera, eso no cuenta. for you to have gotten up and come, it doesn't count, Porque la intención because it's the de tu intention asignación of your en assignment. medio de la obediencia va a revelar la intención de lo que Dios tiene para In the ti. midst of your obedience, it's going to reveal what God wants. ¿Qué significa esto? What does Que es this mean? posible que tú puedas levantarte, perder el tiempo, It's possible for you to get up and waste retrasar tu time, asignación, retract your no porque es assignment, lo que Dios quiere, sino porque tú no quieres obedecer a lo que Él dijo. not because it's not what God wants, but Es because como you que didn't Dios le wanna diga a obey un what hermano God aquí, wanted. It's like if God said to your hermano brother Julio, here, brother Julio, no le está preguntando, yo sé que tuviste problemas con el hermano I know you had problems Moisés. with the brother Moses. Y yo no te voy a decir qué fue lo que pasó. No, hermano Julio, usted puede por favor mañana llevarme la comida al hermano Moisés. I'm going to tell you, can you please bring food Lo to primero que brother va a hacer Moses? Julio, un ejemplo, First thing va a that decir, Jalad pero is going to do a Moisés, to Moses, pero era que el pastor no sabe lo que me hizo. but you don't know what he did. Usted no sabe cómo se levantó contra mí. You don't know how he lifted up against me. Llega el día de mañana, ¿qué hace el hermano Julio? No va. Tomorrow comes and Julio Es lo doesn't go. mismo que pasaba aquí the entre same thing that el happens hombre here. ungido que portaba la palabra The anointed man who que era brought the profeta de word, Dios. that was a prophet of God, y alguien que tiene una necesidad. and someone who has a need. Cuando tú vienes a la mano de Dios para ser su instrumento, When you come to the hand of God, tú to no be te his mandas ni instrument, te diriges. you don't Y direct tus yourself. opiniones delante de Dios no tienen sentido hasta que no está dentro de su voluntad. And your opinions don't matter to God until you're in His will. Entonces tú y yo debemos de entender esto. So you and I need to understand this. Lo que Dios anda buscando, y sigo con esto, What te va a God decir is con qué looking sigue, for es que nosotros nos unamos. is that we would be united. Créame que no estamos unidos. Believe me that we are not Estamos united. aquí en la casa, estamos sentados, We're in the house, we're seated, pero eso no significa que estamos unidos. but that doesn't mean that we're united. ¿Tú sabes cuándo nosotros estamos unidos? You know that when we are united. ¿Tú sabes cuándo? You know when? Cuando tú sabes que tu hermano está pasando por una situación difícil When you know that your brother is going through a y difficult en vez de situation. sentarte en la silla del acusador, te sientes en la silla del abogado. Instead of sitting in the seat of the accuser, you sit in the seat of the lawyer. Cada vez Every time. que tú y yo acusamos, nos estamos sentando en la silla de... ¿Y quién es el acusador? Every time you accuse someone, you're sitting in the seat of. Yo te pregunto, ¿vinimos a ser sus abogados o Did we sus come to acusadores? be lawyers or accusers? Hermano, todo lo que estamos aquí, así como el pueblo de Nínive, estamos enfermos. Everyone who's here, like Y the people of vinimos Nineveh, aquí were a ser sick. sanados. And we come here to be healed. Así que tú no puedes sentirte mal So you si can't un feel hermano bad. tuyo comete un error porque él está enfermo. Tú que tienes el conocimiento, entonces ayúdalo. If a brother makes a mistake because he's sick, so if you know, help him. Si tú vas a un hospital donde hay enfermos, ellos andan buscando ser sanados. If you go to a hospital where Tú no they're estás sick, tratando con personas perfectas. they need to be healed. They're Estás not tratando perfect con personas que people. cometen errores, que se They're equivocan. people
who make Y mistakes. cada vez que tú te equivocas, And solamente every time estás revelando que sin Dios no eres nadie. You make a mistake, you're just revealing that with Este God, pueblo you're de nothing. Nínive estaba como estaba porque no tenía Dios. These people of Nineveh revealed Pero that they cuando were nothing Dios without entra en la God. ecuación, todo cambia. But when God enters Y the así equation, pasa con everything nosotros. changes. And the Hay same thing momentos happens que with Dios us. te deja tranquilo There are moments God para leaves que you te des alone. cuenta que sin Él tú no eres nadie. So you realize without him you're E nothing. incluso te sientes vacío si Dios no está en ti. So you feel empty if God's not in you. ¿Usted quiere saber cuándo estamos unidos? You know when we're unified? Venga, niño, venga, 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 mi niño, venga. Yo le quiero mostrar a ustedes que el pueblo de Dios I want to show you that the people of God no va a poder lograr ver un avivamiento real won't be able to see a true si usted y yo no revival aprendemos a verdaderamente ser hermanos. if we don't truly learn to be brethren. Algo que me impresiona bastante de los doctores es que ellos Something- tratan a sus pacientes no importando la condición que tengan. Doctors treat their Sin patients no embargo, en matter el what pueblo their del Señor condition queremos is. tratar a los pacientes dependiendo de lo que tiene. But the people of God want to treat the patients depending on what they have. Y hoy yo quiero decirte a ti que Today ese I wanna hermano, tell esa you hermana, ese tío, ese sobrino That brother, that que sister, tú no has perdonado, or tienes que uncle perdonarlo. that you need to forgive. Porque el que es bendecido por lo que hace eres tú. Because the one who's blessed Dios by pudo what haber you do buscado is a you. otro Jonás, pero escogió a Jonás. God could have found Y quien va a another traer Jonah, la but he found liberación Jonah. de Nínive en tu casa eres tú. And the person who's going to En give ti es deliverance que está to la your house palabra. is you. The word is En in ti you. es que está el recurso. In you is the resource. Entonces, si en tu casa If in your house hay atadura, there's bondage, esa atadura se va a romper cuando tú entiendas that bondage will que break tú when you fuiste escogido understand. para liberar a ese Nínive que está en tu casa. If you understand that you were chosen to break Cada that Nineveh in persona your que se house. encuentre en una condición difícil, Every person in a difficult el situation, Padre no te ha enviado para que la critique, ni la juzgue, ni la pisotee. the Father hasn't El brought Padre you to te judge envió them, para que tú la criticize them. restaures y le extienda la mano. He sent you to lift them up Porque and show Dios them es tan your bueno que permite que los hombres cometamos errores para que tú te capacites y aprendas a no hacer lo que Él hace. hands to capacitate Entonces tú yourself tienes and que not do the same. agradecerle a Dios So you need to be por la thankful vida for de God, ese hombre o esa mujer for the life que of está that man or pasando por woman una crisis, that's going porque through a gracias a crisis. esa crisis tú estás siendo enseñado. Because thankful for Gracias that a esa crisis you're estás being siendo taught. preparado. You're being prepared. Y tú sabes cuando aprendemos nosotros a entender cuando alguien no duele, And you know when we learn to understand, cuando los papeles se cambian. when the papers change. ¿Cómo así? What do you mean? Usted sabe que nosotros You know that we, a veces sometimes, pues amamos las personas, we love people, pero nos damos cuenta que verdaderamente no lo amamos cuando pasan situaciones. but we realize we don't truly love them when situations Entonces nos come damos about. cuenta que ese amor que teníamos So we realize that that love that we had, era un amor condicionado. it was a conditioned love. ¿Condicionado por qué? Pregunte por qué. Conditioned for what? Ask me why. Porque todo cambió Because everything changed cuando pasó lo que pasó. when what happened happened. Y si cambió cuando pasó lo que pasó, entonces lo que usted sentía no era amor. So if it changed when it happened, then it wasn't Eso era love. un amor fingido. It was a fake love ¿Por qué? Porque estaba condicionado a una situación de bienestar. because it was conditioned to a situation of your Tú te das well-being. cuenta es You realize that que alguien verdaderamente te ama. someone who truly loves you, Porque no importa el momento que tú estés viviendo. it doesn't matter the moment that you're No living. importa la crisis que tú estés It pasando. doesn't matter the crisis you're No going importa through. lo que de ti se esté diciendo. It doesn't matter what they're saying Tú vas about a you. entender You're going to understand que el ADN que tú tienes no es humano. the DNA that you have is not human. Y como no es humano, tú no vas a juzgar como la gente juzga, sino como Dios juzga. And since it's not human, you're not going to judge how Y people como tú judge, sabes but que how Dios God juzga judges. diferente, tú dices, el mismo Dios que un día me restauró, The same God that one el day mismo Dios que un restored día me me, extendió la mano, the same God who el gave mismo me his Dios que un hands, día me libertó, the same God who freed me, también es justificable que a Él lo liberte. it's also justifiable Porque yo that no he puedo would free exigir them. una misericordia que yo no quiero que se le dé a otro. I can't exceed for a Entonces mercy that debemos de can't be entender given eso. to another. Necesito tres gente más, cuatro, venga, rápido, venga niño, venga. Para que usted se dé cuenta que nosotros no estamos unidos. So that you realize that Nosotros we're not estamos en united. el pueblo del Señor, We're in the town of God, comportándonos behaving como personas que no sabemos del Cristo que le servimos. like people that don't know the Yo Christ quiero they que serve. venga usted. Venga un minutito.
Yo quiero que ustedes se me unan pegadito, pegadito, I pegadito, want you guys to pegadito, get really, pegadito. really, really close. Así como dice Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? How would two be together Ahora if they imagínense, weren't Elías, póngaseme aquí, apart? atrás, atrás, atrás. Imagínense que Elías es perteneciente del pueblo de Nínive. Imagine that Elias was, Y Elías está pasando por muchos momentos difíciles. and Elias is going through a difficult Pero es time. perteneciente a Nínive, aquí a CDR. Póngase aquí. But he belongs to Nineveh, to CDR. Entonces, Elías de una forma u otra tiene una reputación difícil. Elias has a difficult reputation. Pero Elías, como toda persona que necesita de Dios, vino aquí. But Elias, like all A people who Nínive, need of diga God, Nínive. he came to Nineveh. Entonces, So, Elías está pasando por algo. Elias is going through Es something. difícil. It's difficult. Siéntese, Elías. Sit El down, pobre no Elias. puede ni siquiera levantarse. He can't even get up. Mire cómo tienen las preocupaciones. Look how he's worried. La gente hablando de él. People are talking about him. Afuera lo critican. Outside they're Lo murmuran. criticizing him. They're Dicen que es un murmuring. delincuente. They're saying he's a delinquent. Que no hay promesa en él. There's no promise in Ahora, him. cuando él viene aquí a la congregación, ¿usted cree que le espera lo mismo? When he comes to the congregation, you think ¿Usted he cree waits que le for está the same esperando thing? lo mismo? You think he wants to hear the ¿Usted same cree que él thing? está esperando la misma cosa que le dicen a él cuando estaba en el mundo? You think that he's waiting for ¿Usted them to cree say que the él anda same buscando thing? ser restaurado, Don't you think he ser wants to be levantado, restored, to be lifted ser up, mimado, to be- mostrarle el amor del Cristo que usted dice que predica? to show the ¿De love aquel of que usted Christ dice that que lo he cambió? changed? ¿O usted God who cree que él changed him? necesita que ahí sea pateado, ultrajado, usado como puente y diciendo ese no lo cambia nadie? Or do you think he needs to be No, kicked él around, necesita un pushed lenguaje around? diferente. No, Ahora, he needs a ¿qué different pasa en el language. pueblo de Dios? What happens in Que the él no people of God? necesita que él venga a criticarlo. He doesn't need Él necesita que sea restaurado. He needs to be Pero mire lo que restored. sucede cuando un pueblo está unido But when a y people llega are alguien united- que está un poco enfermo con el título de jerarquía. And when someone who has Es a que cuando higher él trate title comes, de enviar la palabra a través de la boca de ellos, emitida por el oído, ellos van a estar tan unidos que no va a llegar la palabra. when he comes to Trate de bring tocarlo. the harsh Trate de words, tocarlo, they're no va a gonna be so poder. united that he won't be able Porque to se break está them. revelando unidad en el pueblo de Dios. Elías está grave, está necesitando restauración, pero cuando la maldad venga a tocarlo, va a encontrar una iglesia que está unida en Cristo. Y aunque la maldad quiera pasar, no va a poder, porque la unidad lo va a detener. No, usted no me entendió. Lo que te estoy diciendo es, ahora, trate de decirle algo a ellos para que ellos se lo emitan a él. Diga, es que él no sirve, dígale. Tell them he's not worthy. No va a poder llegar, pregúnteme por He qué. won't be able to get there. Porque ellos serán la torre que tiene el pueblo de Nínive, esa muralla que lo hacía impenetrable, que no permitía que nadie entrara, que lo hacía indetenible. Esa es la muralla que Dios anda buscando en el pueblo de Dios. That's the miracle Una that people unidad are verdadera, looking for. que cuando el hermano está necesitado, sepamos extenderle la mano y no decirle, es lo que te pasó es por esto. No, y no necesita eso, él necesita solución. He needs a solution. ¿Qué es lo que está pasando? What's happening? Esa es la actitud. That's the attitude. Porque puede ser que yo venga con cara de sutileza, I can tratando come de with subtle acercarme things, a él porque tengo una posición y lo que quiero dañarlo. getting close to him Y because I aunque have a eso position. no, usted tiene que decir, yo soy el instrumento de Dios You have to say, que I'm vine an a proteger a un instrument of God. ungido y una ungida. I came to protect No the importa anointed la one. forma en la que cayó, lo que yo sí sé es la forma que se va a levantar. No importa en la forma que él está llorando, yo sé en la forma que él va a sonreír. But I know how Esa es la to actitud. smile. That's the attitude. Siéntese. Sit down. Cuando tú entiendes esto, When you understand this, tú debes de entender que es carne de tu carne. you need to understand that it's the flesh of your flesh. Que así como a ti te duele, a él le duele, a ella le duele. The same way it hurts you, it Usted hurts sabe them, las it veces hurts que Dios her. te ha metido en situaciones y tú dices, wow, seguramente así se sentía fulano. You know how many times you've been put in a situation Pero you say, mi wow, amor, that's si how así he te must have felt. sentías, If that's how you cuida a felt, ese que tiene a tu lado. take care of the Tú one no who's sabes next to si you. esa es la bendición que Dios trajo para ti. You don't know if that's the Y por blessing tu that God actitud de has no for you. querer extender la mano como Dios lo hace, está not perdiendo wanting to recibir extend la your bendición que Dios tiene para ti. You're not receiving the blessing that God has for you. ¿Sabe la gente Do you know the people que dura días, meses sin hablarse con el hermano? that last days, months without Y talking le voy a to decir a por qué, brother or pregúntame sister? por qué. Ask me why. Porque alguien dijo un comentario y yo escuché a Because someone fulana made que a dijo, a comment. fulano que dijo esto. And I heard someone say this and that Sin saber si es real, no importó nada. without Ya. knowing if it's true. It Imagínese la doesn't opinión even que matter. dijo, mira lo que dijo.
Look at what they said. Señores, nosotros estamos My people, we siendo are restaurados. being restored. Aquí hay muchas personas con diferentes situaciones, There are people with different situations, incluyéndome yo. including myself. Yo no soy perfecto. I'm not perfect. Aquí estamos todos buscando la mejoría en Él, We're all looking for the better in porque hemos Him. entendido que nada afuera nos llena, que solamente su presencia nos Because we've capacita. understood that nothing outside fills us, only His Si presence. tú y yo no podemos entender eso, If you and I can't understand entonces that, vamos a vivir la vida hablando de avivamiento, pero no va a pasar nada, then we're going to live a life speaking porque el about revival. We're avivamiento not no going va a to see ocurrir anything. dividido. Because a revival will not happen ¿Tú sabes lo que me divided. impresiona a mí? You know what Que impresses este me? pueblo de Nínive era un pueblo con un ejército grande. That the people of Nineveh Pero era were un a people with ejército a strong organizado. army. It was a realized army. Era un ejército no simplemente grande, era organizado It was just y eran large, indetenibles but it e was invencibles. Pregúntame por qué. It was unstoppable and Porque aunque no le undetainable. estaban sirviendo a Dios, estaban unidos. Because when they were serving God, they were united. Y aunque Dios no esté en la ecuación, Even if God is la not in the unidad equation, habla de que la carga será más ligera cuando todos están unidos. unity speaks that the charge will be Y tú y easier yo if they're united. And you Necesitamos aprender de eso. and I need to learn from this. Para que algo funcione, So that something tú will work, necesitas decir lo que dijo Jesús en Juan capítulo you 17. need to say Él what dijo, John Padre, said in one que sentence. ellos sean uno como tú y yo. Father, that they would be one like Mira you la and I. importancia Look at the importance. de la unidad, que el mismo Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como That tú y Jesus yo said, lo somos. That the Father said that you and I would be one like that. Yo sé que a people usted would no be le one. pasa esto, pero ¿cuántas veces usted se ha ido a acostar en su casa estando enojado con el que usted duerme? How many times have you been angry with the one you sleep with? En ese momento, ¿qué usted cree que está sucediendo ahí? What do you think is happening in that moment? ¿Quién usted cree que se va a acostar en esa cama? Who do you think is going to lay down in that ¿Quién bed? usted cree que se va a adueñar de esa casa? Who's going to be owner of that house? ¿Y tú sabes por qué? Porque dice, no, porque si fue él o fue ella que me lo hizo, al final, si fue él, ¿qué importa? No, because if it was him or if it was her, then who Escucha esto. cares? Listen to this. Y por eso, ¿qué hacemos? And what do we do? Que dejamos de hacer lo que Dios quiere para convertirnos en lo que Satanás quiere, We stop becoming what God porque wants us eso to be evita que tú recibas lo que and Dios te become what tiene. Satan wants us to be, because this stops us from Sabiamente being tú what tienes God que wants. despertar y decir, espérate, ¿esto me atrasa o me adelanta? Wisely, you need to ¿Me say, does adelanta o me this atrasa? push me forward or does this push me back? Hasta para tú responder muchas veces tienes que pensar y decir qué diría o qué respondería Jesús en este To momento. respond, a lot of times you have to say, what would Porque Jesus muchas say? veces hay discusiones que pueden ser evitadas si tú buscas la sabiduría de Jesús. There are discussions that could be avoided if you look for the wiseness in God. Y lo bueno de todo esto es que te tengo una buena noticia. I have good news in all of this. Aunque esta ciudad Even though this city tenía una muralla fuerte, had a strong mural, ancha como de unos 8 carros de ancha, wide like 8 y cars, nadie podía entrar, and no one could go in, Dios God tenía una respuesta para esa ciudad. had a response for this city. Y la respuesta que Dios le llevó a esa ciudad And the response that God gave to this city podría ser la respuesta quizás humanamente más incorrecta que cualquier ser humano pueda ver. humanly, it could be a response that was incorrect. Porque yo le aseguro a usted Because I assure you, que si aquí viniera un profeta o un predicador y dijera, ustedes serán destruidos, usted va a decir, fue el diablo que se le metió. if a prophet or a preacher came to say that you would be destroyed, you would say, what demon is ¿Digo inside mentira of o you? es verdad? Am I lying or am I telling the truth? Y usted misma va a decir, pero que lo que yo estoy necesitando hoy no es eso. And what you will say is, that's not what I need ¿Usted se da today. cuenta cómo la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la suya? Do you realize how the will of God Usted has ve nothing por to qué do le with digo yours? siempre, preste atención a los mensajes que Dios le trae, porque nunca va a ser lo que tú crees que tú necesitas. This is why you need to pay attention to the messages of God, because it's not what you think you need to Ay, hear. Padre. Un mensaje A message que haya salido de la boca de Dios that came from the mouth of God puede cambiar tu vida de una forma como tú no te lo imaginas. can change your life in the way that you can't even imagine. Un mensaje se le dio a Jonás. A message was given to Jonah. No prestó atención al mensaje. He didn't pay attention to the message. Dígame qué hizo eso. What did that do? Que el tiempo transcurriera. The time transferred. ¿Era culpa de Dios que él no cumpliera con o era culpa de él? Was it God's fault or was it his fault? ¿Tú crees que es la culpa de Dios que tú no hayas recibido lo que tienes que recibir o es culpa nuestra? Is it our fault or is it God's fault that we Porque haven't tenemos que received what we analizarnos y no te want? quiero hacer sentir culpable,
We need to analyze. It's not Porque to yo make no vine you a feel hacerte sentir guilty. culpable, vine a que recapacitemos para lo que Dios no tiene reservado. We need to recap. Yo estoy capacity for what creyendo God has reserved for us. Que si Dios preparó este mensaje para ti, If God prepared this incluyéndome a message mí, for you, including es myself, porque tú y yo somos parte del avivamiento real. is that you and I are part of a Pero revival. para que eso suceda tenemos que So unirnos. that this would happen, we need to be united. La unidad habla de respeto. La unidad habla de amor. La unidad preserva. La unidad trata bien. La unidad te cuida. La unidad no quiere destruirte. La unidad lo que quiere es tu mejoría. La unidad hace que la gente ore por ti. Eso hace la unidad. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, no importa donde Dios me llevó, yo sé que a él o a ella Dios lo puede llevar más lejos. ¿Por qué? Porque donde yo no fui, ella va. Donde yo no fui, él va a ir. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Tanto así, And that's what we need. So much as so, que a veces nosotros vamos a un lugar o a un evento y usted lo sabe. Or an event. Y la mayoría de las personas que están ahí ni siquiera van ahí porque quieren unirse a adorar a Dios. And the majority of the people that go don't Ellos go muchas because veces they van wanna ahí para ver qué adore tanto God, Dios usa a la persona. but they want to see how much Y a God uses a veces person. están orando para que no suceda nada. Sometimes they're praying for nothing ¿Usted to cree que eso es happen. unidad? You think that's unity? Hasta el pueblo de Israel temía Even the people a esta ciudad. Of Israel feared this city. Porque a veces no es que tú seas el pueblo de Dios. Because sometimes it's not that Tú you're a puedes ser people el of pueblo God. de Dios por estar dividido. You could be people of God, but Y be eso te divided. hace vulnerable a la caída. And that makes you vulnerable to falling. Aunque era el pueblo de Dios, le tenían miedo a esta ciudad llamada Nínive. Even if they were the people of Aunque God, they tenían a feared Dios. the city of Nineveh, even if Pero they no had es God. eso, no es que tú adores a ese Dios. But it's not Es that que you tu adore that unidad God. manifieste al Dios que tú adoras. But that your Cuando unity tú, would manifest cuando the God that tú you de verdad, worship. de verdad adoras a ese Dios, When you worship donde that tú God, caminas y donde tú llegas, no where you llegaste walk, tú, llegó la presencia. the presence of God. Y lo que nosotros hoy necesitamos And what you and es I need unirnos más que nunca. is to be unified more than ever. Mire, yo he hablado de esto I've de otras spoken about formas, this in different ways, pero Dios trató y me dijo, quiero que le siga hablando de la unidad. but I want you to Porque keep aunque talking about estén the unity. sentados no están unidos. Because even if they're seated, they're Aunque not parezcan united. que hablen el mismo lenguaje, no están unidos. Even if they speak the same language, they're Porque not la united. unión se revela cuando el pueblo de Dios camina metido, inclutado en una voluntad absoluta que se revela del cielo, se incluta en un oído y la boca lo habla. Por eso es That's why que cuando este muchacho llamado Jonás boy named Jonah, llega he arrives a hacer lo que él no tenía que hacer, to do what he didn't need to do. usted supo todo lo que sucedió con él You know everything that happened to him. y que luego el pez And later the fish, lo vomitó en tierra. he threw him up on land. Y usted leyendo la palabra sabe claro que en Nínive no había ninguna playa. And you knew, reading the word, that Nineveh Y was que a muchos beach. dicen que esto más o menos él pudo haber quedado al noroeste de Israel He could have stayed in the o de northeast Finicia. of Israel. Y desde ahí or más o menos Phoenicia. se habla de un aproximado de unos 1.300 a 1.500 kilómetros But there's about 1,300 to que él 1,500 tuvo que kilometers caminar that he had to para walk llegar a Nínive. to get to Nineveh. Por lo tanto, ahí se especifica claro que ya en Nínive no había playa. It specifies clearly that Está in Nineveh hablando de there esos was no beach. 1.300 dividido en alguien que camine unas 20 kilómetros por día. Está hablando de qué? Those Él caminó de 1,300 divided by 65 20 a 87 días y caminaba 15. to 67 Quiere to 85 decir days, que he would muchas walk veces, 15. escuche bien, muchas veces Many times. la asignación de Dios no va a ser tan cómoda como tú esperabas. The assignment of God won't be as comfortable Quiere as you decir thought. que muchas veces Many times las comodidades que tú buscas no va a ser como tú la buscas. the commodity Porque that la you're looking asignación for de is Dios not va a how you're looking requerir for it. de dolor, The va a assignment of requerir God de is gonna tiempo, va a require requerir de time, arrastrarte. time, Porque tú vas a dedication. cumplir con una asignación. Because you will complete the assignment. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, a veces, dile, llevar la palabra profética. Sometimes Dile, no va a ser, it dile, no va a ser en un Ferrari. won't be Dile, on a muchas Ferrari. veces no va a ser en un avión. It Dile, won't be on a plane. pero no importa, dile, no importa. Lo que But it importa doesn't es, matter. dile, Tell que him. tú estés metido en la voluntad de lo That que Dios you are quiere. in the will of Si God. estás metido en la voluntad de lo que Dios quiere, If you're in the aunque will of pase God, por montaña, aunque pase por los ríos, if you go nada through te va a rivers, detener, nothing is porque gonna está stop dentro de la you. voluntad del Padre. Because you're in the will of God.
Entonces dice mi niño So it says que de 65, 87 días, unos 2 a 3 meses duró caminando para llegar a dar una palabra profética that 67 to a un 85 pueblo days, 3 to 4 months, que él no to a quería darle esa people palabra. that he didn't want to give a word to. Imagínense nosotros que nos digan, tiene que ir a un lugar Imagine his eyes. y tiene He que has to go caminar to a 4 place. días para llevarle esa palabra a ese hermano que la necesita. And he has to walk 4 days to a Usted va a brother who decir, needs si el it. hermano fulano no me puede llevar, You're going to say, if si a no brother can't encuentro take un Uber, me, if I can't find an por Uber, mí que se muera. for me he could die. ¿Lo dije bien? Did I say it right? Con esto te digo With this I can tell que you hacer la voluntad de Dios no That se to do the parece will of nada, God. nada a lo que nosotros estamos queriendo. that it doesn't seem like anything of what we want. A veces lo que tú buscas no es lo que Dios tiene para ti. Sometimes what you're looking for is not what ¿Por God qué? has for you. Why? Porque la boca de Dios no va a hablar lo que tú deseas que él hable. Because the mouth of God won't speak what you want him to speak. Usted sabe lo que debió de hacer Jonás You know what Jonah should have done si hubiese sido otro tipo de profeta. if he was another type of prophet? Que llega a Nínive He gets to Nineveh. y le dice, Dios le bendiga, And quiero he hablar says, con el rey. God bless you, Usted I want to sabe, speak to yo the traigo un king. mensaje de parte You know, de I mi have Dios. a Queremos message from- restaurar on esta behalf of ciudad. God, and I want to restore Porque ustedes this son city. un pueblo que sabemos que ha cometido errores, pero Dios quiere restaurarlo. Because you're a people that have made mistakes, but you know God wants to Recuerde restore que él you. va a enfrentarse a un pueblo que es sanguinario. Remember, he's going to Es un face a imperio people. poderoso y él lo que lleva solamente, diga conmigo, es una. It's a powerful imperial, and he's bringing one. Do ¿Usted se da cuenta lo poderoso que es una palabra dentro de la voluntad de Dios? you see how powerful one word is within the will of God? Los imperios tienen que temblar delante de una palabra. The imperials need to shake Ahora bien, usted va a before decir a word. la misma historia. Bueno, el pueblo escuchó y el pueblo se arrepintió. The people heard Y and usted the va a people decir, fue repented. porque la historia del pez. And you would say it's because Ah, of pues the usted no ha fish. leído el segundo libro de Reyes, capítulo 17, 14, verso 25, So donde you dice haven't que read ya 2 Jonás Kings era un 17. profeta conocido. Where Jonah was already a known prophet. Léalo, Read it. que ya le había profetizado a los políticos. That he already prophesied El to que estaba political llevando esa people. palabra no era un gatito, It wasn't a little kid era that alguien brought the conocido. message. Así It que was dígale a que está known solo, sácame el person. bendito pez de ahí. So take the Dile, blessed sácame el bendito fish pez, que out. Dios es demasiado Dios para usar un pedazo de pez. God is Vamos, too much dile, God dile, to use a piece dile, of a sácame, fish. dile, sácame Take out el bendito pez. the blessed fish. Dile, porque el profeta que Dios envió, Because the perdón, prophet envió, that God sent dile, ya es conocido, ya había is profetizado. already known. He had already Dile, lo que había prophesied. profetizado, dile, se había cumplido. What he O had sea que prophesied ellos was sabían, fulfilled. So he knew, sabían they knew que el profeta que le estaba hablando no era cualquiera. that it wasn't just any prophet speaking. Y más sabían And they mostly que si él se knew atrevía a llevar esa palabra era porque era respaldado por Dios. that if he dared to bring that word, he was Y le backed up dijo by God. sencillo, And I tell you simple. ¿qué usted necesita? What do Bueno, you need? necesito pagar el carro, la renta. Well, I need to pay my car, my rent. No, no fue eso. No, it wasn't that. En 40 días, In 40 days, Nínive. Nineveh. Y no le ha pasado a usted que usted dice, pero el pueblo no necesitaba esa palabra hoy. Diga que no, dígame que no. And haven't you said the people don't need this word today? Le pasa, porque el It que happens. quiere saber más que Dios siempre dice que eso no era el mensaje que necesitaba el pueblo. The one who wants to know more than God always wants to bring a Y certain viene message. Jonás sencillo y le dice, And Jonah comes real simple y le and he dice, says, en 40 días in 40 Nínive será days, destruido. Nineveh will be destroyed. Eso no es una palabra de buena señal, That's not a good sign porque el tipo tiene enemistad con esta ciudad because y ahora the viene y guy le dice que serán destruidos. is an enemy of these people and now he's Que telling them that agalla la they're de going to be Jonás. destroyed. Atreverse a decirle eso 3 times to tell him this. He's en daring. contra de su voluntad, porque de una forma u otra él iba a dar una palabra que ante los ojos humanos no se iba a cumplir. And contrary to him, because if Y a veces pasa así, a veces tú das una palabra, sometimes you give a word, la gente cree que la palabra no se cumplió people think that the word porque didn't no become sucedió lo que tú fulfilled dijiste, pero no tiene que ver con que fue because what you que tú said te didn't come equivocaste true, ni que fue que Dios no habló, but it wasn't that God sino didn't que en speak el or that you made a momento que tú mistake. la dijiste, la palabra estaba condicionada a algo que tú y yo debíamos de hacer. But the word was Y la conditioned to palabra something que that you Jonás and I estaba needed to desatando, do. una palabra condicionada And since it was a a una conditioned reacción word o una actitud que el pueblo tenía que tomar. to a reaction or an attitude that the people Por needed eso to take. es That's why que la palabra que llevó Jonás, that the word Jonah brought diga conmigo, se cumplió. was fulfilled.
Diga, se cumplió. Say, was fulfilled. ¿Por qué se cumplió? Why was it fulfilled? Porque el pueblo reaccionó de acuerdo a lo que Dios esperaba. Because the people reacted to what Pero God wanted. humanamente, alguien humanly, que quisiera pisotear a Jonás diría, ese profeta falló. That someone wanted to step on Jonah would say that prophet failed. Porque la palabra que él dijo no se cumplió. Because the word that he gave did not fulfill. Le pregunto, ¿para Dios falló Jonás o cumplió? For God, did Jonah fail or did he fulfill? Cumplió. He fulfilled. Y tú sabes lo triste de obedecer a Dios, que muchas veces lo que tú vas a hacer no va a parecer agradable delante de la gente, pero va a ser agradable delante de Dios. To please God, it won't look good in front of people, but it will look good in front of God. Y usted sabe que dice que camino de un día, Of one day, comenzó a predicar la palabra, mi niño. he started to preach the word. Y el mensaje fue tan así, And the message que was dice so, que llegó hasta el rey. and it got to the Entonces king. yo me preguntaba algo y decía, Señor, pero ¿cómo es posible So I asked myself, que en God, estos how's it tiempos la possible gente va donde los gobiernos, los presidentes dan una palabra, that pero in no these sucede times nada? people go to the government, the presidents, Y but entre las nothing palabras que la happens? gente habla siempre le dice es que va a hacer esto, que va a haber un cambio, que va a haber y And nada the things that más. people say, there's gonna Pero be a no change, there's veo gonna be que this, there's trae gonna be un that, cambio a la ciudad. but there's no change in the Entonces, city. o es que Dios está hablando diferente, But is God speaking differently, o es que la boca del profeta no está conectada a la de Dios. or is it the word of the mouth of the prophet not connected Porque to the si mouth Dios of God? es el que está hablando, Because if God is speaking, algo tiene que suceder. something needs to happen. No es simplemente algo de que te dije una palabra. It's not simply like he gave Ahora you la a word. pregunta es, Elías, ¿qué yo hago con esa palabra? Now the question is, Elijah, Dice que what do with the era word? 3 días, que era una ciudad grande. It was a Y dice que un día de big city. camino. And one day on its way, Y dice que llegó hasta el rey. and he got to the Quiere king. decir que es posible que ni siquiera caminara los 3 días predicando. That he wouldn't Porque even get llegó to hasta el the rey. king Y el rey walking, decretó un decreto, un mandato, and the king decreed a de que decree todos se humillaran. that everyone would be humbled, Desde animales, From mayores, pequeños, todos. big, small, all. Dice que se salió de la posición de su silla. He came out of the Se position of postró his chair. He lay En down, ayuno, silicio, fasting, salih, oración. prayer. Usted sabe que para la costumbre de ellos, For their custom, ellos lo hacían para otros dioses. they would do it for other Entonces ellos gods. determinaron que tenían que hacer algo So they determined they had para to do llamar la something atención de ese Dios que había enviado una palabra. to call the attention of the God who Cuando sent the la word. palabra es de la boca de Dios, When the word is from the mouth algo of God, tiene que suceder. something needs to happen. Escuche esto. Listen to this. No fue cualquiera que fue delante de esta gente. It wasn't anyone who went before Fue these alguien que people. Dios envió con una palabra. It was someone God sent with a word. Y hoy yo vengo a decirte que lo que tú necesitas no es aviones ni helicóptero. Today I came to tell Lo you, que you tú don't need necesitas es airplanes una and palabra y helicopters. caminar en la voluntad del Padre. You need a word and to Con walk una into the will of voluntad God. With y the una will of palabra, God and a word, Tú puedes hacer que cualquier ejército tiemble delante de lo que Dios you ha can dicho. make any army tremble ¿Cómo before what es God has posible said. How is this possible? Que Jonás nos dijo, prepárenme el evento más grande de la ciudad. That Jonah said, "Prepare Quiero the que biggest event." que busquen televisión, I want you to que lo get transmitan TV, por YouTube, that you que lo can put saquen it por Instagram. through Y quiero Instagram. durar aquí un mes predicando. And I want to stay here ¿Cómo for es a month. posible que Jonás nos dijo, How is it necesito possible dar that Jonah servicio didn't say, todos los días, I need porque to serve necesito every day, tocar las emociones de esta gente? No, I need no, to touch no, the no. emotions of these El people. hombre simplemente No. dijo en 40 días, dígale, He said en in 40 40 días Nínive será 40 destruido. Nínive Eso will fue be más que destroyed. suficiente. That was more than Entonces enough. tú y yo So you and nos dan I, un mensaje 3 días a la semana, we give más a lo que message vemos 3 por ahí por YouTube, y todavía no recapacitamos. And we still don't recapacitate. ¿Cómo es posible? How is it possible? Mensaje por YouTube, mensaje por Instagram, mensaje por Facebook, mensaje por donde quiera, mensaje en la congregación. Y seguimos con la misma lengua, con el mismo pico, la misma actitud, el mismo comportamiento. Eso no es de Dios. The same song, the Y same Jonás sound, the solamente same attitude. predicó. And Jonah only preached. Quizá un día de camino. Maybe one day on his way. Y no le dijo así, le dijo, miren, abran su Biblia. And he said, hey, look at your Bible. Chequense ahí empezando el verso que en hebreo significa y en griego también. Look at what it means in Hebrew and in Greek. Ni tampoco vino con una carta de presentación. Él dijo, yo soy el profeta Jonás. He didn't come with the Lo que le letter dijo of fue, bueno, mi presentation niño, no sé saying, cómo te llamas, pero en 40 días eso es todo. I don't know what you're talking about, but En 40 días eso es todo. in 40 days, that's all. Tú sabes cómo tú te das cuenta
You know how you realize que nosotros no hemos cambiado? Pregúntame cuándo. that we haven't changed? Ask me when. Cuando tú sabes que alguien ha sido bueno contigo, te ha When you extendido know la mano, someone has been good to you, y el given you a día que hand, no hace lo que tú dices, and the day they don't do what you comienza a say, tratarlo de lo peor. you start treating them bad. ¿Qué dice eso? What does this say? Que dentro de nosotros That within us, hay una condición, there's a condition. y la condición es de una división And the catastrófica. condition is a catastrophic division. Señores, People, simplemente un mensajito corto a simple short message de la palabra de Dios a través de la boca de este hombre of the word of God through the mouth of this man transformó toda esta gente transformed all these people en silicio, in solace, oración, prayer, ayuno. fasting. Usted sabe que eso del silicio eso era una tela que utilizaban, The solace was a cloth that que la they hacían de used. cabro, de camello, y que incomodaba, rapaba la piel. Eso es para incomodar. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces, nos tiramos al piso That's no what we do a lot cómodo of times. para We throw ourselves mantenernos on the floor en oración todo el tiempo to con not Él. be comfortable, but to be in Dejamos prayer. la comodidad como la hizo We el leave rey. comfortableness El like rey the king puso el did. ejemplo. The king put Por the eso dice que example desde los mayores That's hasta why los it says menores. ¿Por qué? Porque a to the veces majority, nosotros to the minority. representamos los mayores, We represent representamos the lo de la experiencia, We represent the y experience necesitamos entender la But we need to situación de understand aquel the que hoy situation está of the necesitado, one who is in need reconocer por lo que tú hoy está today, to pasando. recognize what you're going ¿Usted sabe through. qué es lo que pasa con nosotros? You know what happens with us? Que nosotros no queremos transicionar para ningún lado. We don't want to transition anywhere. Queremos ser la misma persona en el mismo estado, con la misma condición We want to y be en the el same mismo person lugar. in the same place, in the same condition. Cuando no vemos que las cosas avanzan, When we don't see things going forward, necesitamos buscar a alguien que se encuentre en Nínive para no hacer lo que tenemos que hacer. we find someone in Nineveh to do what we don't want to do. Yo te pregunto a ti, I ask you, ¿tú te imaginas lo que Dios quiere hacer contigo? do you imagine what God wants to do with you? Yo pienso que no. I think not. Porque si tú entendieras lo que Dios quiere hacer contigo, Because if you understood what God wants to do with you, tú decidieras decir, bueno, mi vida you would say, well, my life desde hoy no será como aquel que no perdona ni que quiere from saber de today aquel o de won't be like the aquella, one who doesn't forgive or sino doesn't que want to desde know hoy about his seré tan brother. diferente But from today it would be so que cuando la different gente me vea, mira that lo when lindo de people see esto, me, look que how la pretty gente this se da is. cuenta que tú tienes a Dios porque dice, wow, That people realize you have eso no God lo because hacía they él si say, yo no estuviera en wow, ella. that person wasn't like that. No le dijera perdóname si Dios no estuviera ahí. You wouldn't say forgive me if God La wasn't there. actitud es lo que revela la compasión que tú vas a recibir. The attitude reveals the compassion Esta gente that de you're Nínive, going el to rey, no receive. simplemente dijo The tenemos que people hacer of esto, no. Nineveh Ellos lo didn't accionaron. say that they needed to do it because of the Se king. humillaron, They simply humbled reconocieron themselves. They a recognized ese Dios to that God que vino Jonás y le predicó that Jonah came and y spoke le to dio them una about, palabra. gave them a word. Por eso nosotros hoy That's why we today, vivimos we live respirando, breathing, mas no existiendo. but not existing. Porque la existencia de nosotros lo que le da valor Because the existence of es what que we tú y give yo value estemos haciendo la voluntad del Padre. is that you and I are doing the will of God. Escuche bien, una existencia sin la voluntad del An Padre existence without the will of God es solo un lapicero sin tener tinta dentro. is just a pen without having any ink in it. Lo que te quiero decir es What I want to say is, que si tú quieres ser un lapicero efectivo, if you want to be an effective pen, vas a cambiar desde este día, you will change from this day, no para ser un ser humano frustrado, not to be a frustrated human being, sino para ser aquella mujer y aquel hombre but to be that man or woman que Dios escogió desde antes de que estuviera en esta tierra that God chose before you were on this earth para cuidarte, to take care of you, para cumplir una asignación. to complete an assignment. Cuando tú eres alguien que tú amas a tu hermano, When you're someone who loves your brother or jamás sister, tú le vas a sacar en cara a ese hermano lo que tú hiciste. you're never going to bring up what they did, Porque tú sabes que tú no lo hiciste por el hermano, lo hiciste por agradar a Dios a través de ese hermano. because you know that you didn't do it. Todo lo que tú haces aquí en este plano, Everything you do on this aunque earth, sea para un fulano o una fulana, no es para fulano ni fulana, porque quien toma cuenta de eso es Dios. it's not for that person, but who takes Y si account of algún it is momento God. tú quisieras reclamarle a ese hermano, no le reclames al hermano, reclamarle a Dios. And if at any moment you want to reclaim Porque that cuando brother, tú you lo need to reclaim hiciste, it to tú God. dijiste que era para Dios. Because when you did it, you said it was for God. Entonces, si era para Dios, entonces cuando tú tengas que reclamar, reclámale a Dios. So if you said it was for God, when you need to reclaim, reclaim God. Y yo sé que hoy And I know that today, el corazón de muchos está un poco congojado.
I know that a lot of our hearts Porque are feeling Dios lo está sad enviando a hacer las cosas diferentes en esta ocasión. because God is making us do things differently in this occasion. ¿Sabe lo triste de todo esto? The sad thing about all of this, Que aquí hay personas that here there are people que tienen heridas por causa de una madre que le ha hecho cosas. that have pain because of things that their mother did to them. Y viene, te sienta. Y no es que está mal que tú vengas y te sientes, está bien. And it's not bad that you would come and sit. Pero It's lo que good. quiero concientizarte de que el But que I tú wanna make vengas you aquí lo conscious. haga, pero con el corazón tranquilo. But with your heart still. Que tú entiendas que el sacrificio que Dios permitió a través de esa madre o de ese padre But that vale sacrifice más that God permitted through that mother or father, que en la condición en la que tú te sientes, quizá por las situaciones In o the el condition trato que that esa you madre o ese feel. padre te ha dado. that the way that this mother or father treated you. Porque aunque sea como sea, ese fue el instrumento que Dios Because utilizó. however it happened, that was the instrument that Y no God hay mucha used. diferencia en aquellos que estaban en Nínive y en nosotros, aunque hagamos algo diferente. And there's not that much difference for the people of Nineveh and us. Y así en esto que tú y yo hoy estamos viviendo, And what you and I are living today, nos damos cuenta de algo interesante. we realize something interesting. Nosotros muchas veces queremos que Dios se manifieste, pero no queremos llamar la atención de Dios en la forma que debemos. We want God to manifest, but we don't want to. Mire lo que call the hace attention alguien of que es God in the way mundano He y que wants us creía en to. otros dioses, Look at how the people que le did dijo when a they aún wanted los to- animales, por si acaso, es que no quiero dejar nada abierto, They don't want to leave anything para open provocar de que ese Dios haga algo. to provoke that God to do Qué something. intención más bonita How beautiful this de intention. alguien que no se congrega, que no viene a la Someone who casa del doesn't Señor, congregate, doesn't come to the house pero of the entendió Lord, fácilmente cuál era la revelación. but understood what was the revelation. Mis amados, Dios My siempre te beloved. manda un mensaje diferente. God is giving a different message. Muchas veces que te levante, que te va a Many restaurar, times that you're going to get up, que va a He's hacer gonna cosas restore nuevas en you. tu vida. He's going to do new things in your life. Cada mensaje va sumando uno al otro. Every message adds up, one Pero after fíjate the que other. ninguno de los mensajes que nosotros o cualquier predicador te pueda traer But any message that a preacher could give you no se compara con ese mensaje que llevó Jonás a Nínive. doesn't compare to the message that Jonah brought to Yo le Nineveh. aseguro a usted que si Jonás fuera el pastor de una congregación I can assure you that if Jonah was a pastor of a y diera congregation, ese mensaje, aquí he no gave quedara that uno message, solo de ustedes sentado todavía. there wouldn't be any of you sitting still. ¿Por qué? Porque usted va a decir, Because you're going to say, eso no es lo que yo necesito. that's not what I need. Pero quiero ponerte este ejemplo que muchas veces lo uso. But I want to give you this example that many times I Yo use. sé que aquí hay muchos padres I know there's a lot of parents here. y hermanos, You have children, y los hijos muchas veces quieren cosas and children a lot of times want things que usted sabe que pueden tenerlo luego, pero no es el tiempo de that recibirlo. you know that later they can have them, but it's not time to receive it. Muchos porque es peligroso, Many times because it's otros porque dangerous. no le hace bien o porque puede hasta quitarle la vida. Maybe it's not good for them, or they can take their own Pero life. cuando el niño está exigiendo lo que él quiere, usted como padre le dice que no. But when the child is exceeding what they want as a Yo le parent, you pregunto a say usted, no. ¿usted quiere no hacer eso porque usted no ama a su hijo o porque usted lo está cuidando? Do you do this because you don't love the child, or because lo you're escuché. trying to ¿Por take qué? care of the child? Bien. Ahora, cuando el niño no entiende el cuidado que usted quiere tener sobre él, When the child doesn't understand how you want to take usted care se of them, preocupa porque usted quisiera que él lo entienda. ¿Por qué no puede entender lo que usted entiende? ¿Sí o you no? worry about why the child can't understand you, yes or no? Ahora te pregunto. Now I ask you. Tú te sientas, aconseja al niño y le dices, mira mi niño, es por esto, You por sit down, aquello, y you así, give así, advice to the así. child, and Pero el it's niño this no way and entiende that way, porque but the él lo que child quiere es eso, aunque Doesn't sea peligroso. understand because that's what he wants, even if it's Yo te hago una dangerous. pregunta ahora, mi niño, mi niña. Now I ask you the question, my child. ¿Por qué entonces tú no puedes entender al Padre, a Dios? Why Que can't muchas you veces tú understand the quieres Father, algo God, y quieres ese algo, pero that Él when you sabe want something, que quizás no es que no lo vayas a tener, pero but no he es el tiempo knows porque that hay cosas maybe it's que not the necesitamos time, arreglar para poder recibir lo que that Él tiene. we need to fix ourselves before we can receive it. Asimismo, The same way, debería tú de entender eso, you should understand. escudriñarte en lo más profundo y decir, ¿y qué será lo que me falta todavía? Study yourself in the most profound way and say, ¿Qué what será do lo I que need? debo de hacer para que mi vida no siga What can I do so my como life este doesn't pueblo de continue Nínive cautivo por una condición de with these actos people of inmorales Nineveh que en un momento ellos that were hacían? captive with high murals?
Y que Dios quizá no te envió a Jonás en esta mañana, esta tarde, pero And maybe me God envió a didn't mí say Jonah in this afternoon, but he sent para me darte una palabra y decirte to que give you a Dios word tiene and planes say, grandes contigo, God con has tu big casa, plans con tu for familia, you, your house, your family, y que a ti es que Él quiere usar para que esas cadenas se rompan en tu casa. and he wants to use you to break those chains in Hay your house. respuestas que no están en la boca del vecino, está en tu boca. There are responses that are not in your neighbor's Pero mouth, Dios but in quiere your mouth. utilizar esa boca cuando tú reconozcas, te But God humille wants to use y your entienda mouth que when you para que understand pueda tener and humble resultados yourself. eficientes necesita de ese Dios. That you need that God in order to have Este pueblo se humilló, these people humble buscó la themselves. forma de que no quedara nada ni nadie They looked for a way so that no one and sin nothing humillarse delante de ese Dios. would humble themselves before that God. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué es lo que estás haciendo My question is, what are you doing que va a provocar that's going to provoke que el avivamiento comience en ti? that the revival would begin with you? A esto que pasó en Nínive This would happen in Nineveh es lo que yo le llamo un avivamiento de verdad. is what I call a true revival. No un avivamiento como lo que nosotros decimos en los estadios, en los lugares donde hay mucha gente, no. Not in a revival where there's a stadium and Avivamiento a es lot of cuando people. la vida de cada ser humano es transformada y buscando a un solo Dios. A revival is when the lives of Y la humans razón de change to a esta one ciudad true entera God. en Nínive era ¿qué? And the change of this city in Nineveh Agradar was a what? Dios. To please God. Mientras ellos estaban agradando a Dios, While they were escuche pleasing bien, God, no se podían enfocar en la debilidad del otro hermano. Yo no vi a ninguno they ahí en couldn't Nínive focus on the weakness of the diciendo other cuando people. Jonás le dio el anuncio diciendo, bueno, There was no recuérdate one in niño que tú Nínive. fuiste que mataste 15. Bueno, yo nada más maté 2, quizás eso no tiene nada que ver conmigo. Todos Everyone se humillaron. was humbled. Porque cuando tú reconoces que necesitas a Dios, tú no buscas culpable. When you recognize that you need God, you don't look for the Tú lo que guilty. estás buscando es simplemente entregarte delante de Él y reconocer que Él es You're Dios. looking to hand yourself over to Him and recognize that He is God. Dios quiere cambiar tu vida, God wants to change your life. restaurar tu casa, tu Restore familia, your tus house, hijos. your family, your children. Cada persona en cada lugar tiene una asignación grande de parte de Dios. Every person in every place has a big assignment. Dios no te quiere ver en la misma situación que tú te ves. God doesn't want to see you in the Ni en same el mismo situation estado that en you el see que tú yourself, estás. or the same status that you're in. Hay cosas There are que están things detenidas en la vida de cada uno de ustedes porque no están haciendo la voluntad de Dios. that are detained in your lives because you're not doing the will of God. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God es negarse is to deny, a salir corriendo a otra ciudad, to go running to another city, es permanecer is to remain en el lugar que Dios quiere aunque te duela. in the place that God Aunque wants you, tenga even que if it caminar. hurts, even if you have to Es walk. ir It's going a congregarte a Nínive aunque te quede to lejos. congregate to Nineveh, even Porque if tú it's far. entiendes que lo que Because you Dios busca understand what God is looking for. no es que tú recibas It's not that you receive. la palabra en Santiago, The word in es que la recibe en Nínive. Si that Dios you hubiese receive in querido, Nineveh. If God hace lo wanted, necesario para que Jonás lleve la campaña fuera de Nínive. that Jonah would bring the word out. Porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Because God has the power Pero to lo do que what te he digo wants. con esto es, But what I say to you si is, Dios te trajo aquí a Nínive, mantente en Nínive, que aquí tú vas a recibir la solución a tu problema. if God brought you to Nineveh, stay in Nineveh because you're A gonna find the veces, solution a to your veces, problem here. Sometimes Dejamos pasar la oportunidad que Dios nos da porque nos enfocamos demasiado en los errores de los demás. because we focus on the errors Ahora of the yo rest. te le pregunto, amado Elías, Now I ask you, beloved, imagínese que usted imagine that you no se congregue, didn't congregate. no venga a la congregación. You don't come to the congregation. Ahora imagínese que yo tampoco, Now imagine that I don't either. pero de que ve a Elías le digo, pero ¿y por qué no te congrega? ¿Por qué no va a la But when I see congregación? Elias, Eso no está I say, bien. Why don't you come? Le That's pregunto. not right. I ask. ¿No debería yo enfocarme en congregarme para lo que yo le diga tenga valor? Shouldn't I focus on why I don't congregate? Entonces, instead ¿qué of estoy saying haciendo? it's Me estoy right? enfocando So I'm focusing en la condición de Elías y estoy in the olvidando condition la of mía. Elias, and I'm forgetting about mine. Entonces el avivamiento no ocurre por Elías, ocurre por ti primero.
So the revival doesn't happen because of Entonces Elias, it happens comenzamos with you a first. ver la debilidad del otro So we start to y see nosotros others' estamos weakness, sumergidos en otra debilidad. and we're submerged in another one. Entonces el problema no está en el otro, está en nosotros. So the problem isn't in others, Si it's in queremos us. que nuestra vida cambie, concéntrate en la vida tuya. If we want our lives to change, you need to concentrate in your own. Eso es That is lo que habla de unidad. what Porque speaks entonces about yo unity. estoy criticando aquí a Elías, Because I'm criticizing Elias. yo no lo estoy haciendo. I'm not doing it. Ahora le estoy poniendo una carga a Elías Now I'm giving a burden to Elias cuando yo no le estoy llevando. when I'm not taking it. Y así nos pasa a nosotros. Y nada más no es con eso, con muchas cosas. And it's with a lot of things. Y no cumplió, no está cumpliendo. And he didn't fulfill. Y tú con muchísimo problema encima, pero te estás enfocando en el de él porque And you quieres have so llevarle many la vida problems a él. in your life, but you're focusing on others. Entonces yo te pregunto, So I ask you, ¿tú crees que Dios te quiere así? do you think God wants you this way? No. Dios quiere trabajar contigo personalmente God para que wants to puedas work ser with you instrumento personally. para otros. So you could be an instrument El to others. avivamiento comenzó en cada uno de ellos. The revival started Mire que with each el and rey every no one dijo, of pero them. yo soy el rey. Sí, The king yo- said, but yo. I'm the king, me. Que aquí ninguna ciudad puede con nosotros. That, and no city eso no fue lo que él can dijo. with us. Él dijo específicamente, si He said necesitamos specifically, humillarnos. Quiere decir que ni la posición, ni los títulos, ni los not rangos, position, not titles, not ni rank, todo lo que Dios haya hecho contigo es or suficiente anything that para tú God has done reconocer with you. cuando tú tienes que hacer algo para Dios. that makes you recognize that you need to do something when God calls you. El pueblo de Nínive pudo haber dicho, The people of Nineveh could have fueron said, 40 días que él dijo, they're 40 days. vamos a seguir matando gente, en el 39 no paramos. Let's keep killing people in these 39 days. Pudieron haber dicho eso, ¿sí o no? They could have said that, yes or no. Pero fue inmediatamente. Mire que dice, But it camino was de un día, immediately. It was one comenzó a day, predicar y llegó al rey y el rey dio un mandato. and the king gave a decree. El rey pudo haber dicho, déjeme averiguar si es verdad, porque esto The me suena king como could have extraño. said, let me find out if this No, is true. 'cause it's kind of weird." inmediatamente No, immediately comenzó they obeyed a hacer lo que tenían que hacer para Dios. to do what they needed to do for God. Yo te pregunto a ti, I ask you, ¿tú quieres esperar los 40 días do you want to wait the 40 days? o tú quieres ponerte a cuenta con Dios ahí donde está? Or do you want to give account to God right where you are? Porque lo que Dios quiere no es Because por what nada, God wants es porque lo que Él tiene para ti es muy valioso y muy grande. is very valuable and very big. Y porque Él sabe el valor y el tamaño que tiene, Because he knows the value and the worth that you have. Él quiere hacerte un pueblo unido He wants to make you a unified people para que haga avivamiento. so that there's revival. ¿Dónde usted ha escuchado en estos últimos años que ha habido una ciudad Where have you heard in these last few years that que there's se been a city humilló total delante de Dios y that que humbled todo el themselves pueblo, entre reyes, presidente, se humillaron kings, delante de Dios? presidents, ¿Dónde? humbled themselves before God? No. Where? ¿Por qué? Why? Porque estamos viviendo en una generación de supervivencia. Because we're living in a generation of Y lo super que no living. importa es que yo esté bien aunque el otro esté mal. And what matters is that I'm okay even Lo if que the no other importa is es que el wrong. testimonio de fulano se dañe aunque el mío esté bien. That the testimony of that person be ruined, but mine Eso no is es fine. unidad. That's not unity. Lo que me importa es que fulano, fulana esté triste, que llore, que se deprima, porque eso me va a asegurar a mí que lo que hizo estuvo mal. That the person that's depressed is sad Y Dios no anda assures buscando me eso. that what I'm doing is right, and God doesn't Porque like en un that. momento esa era la intención de Jonás, Because in a moment that was the intention of Jonah, que el pueblo fuera destruido. that the people were destroyed. Él lo dice en el capítulo 4, dice, He says it sabía, in por eso chapter no 4. quería, por eso huía, dijo, huí, That's why he would porque flee. sabía que tú eres un Dios piadoso y clemente, que te apiada. Y luego cuando le pusieron su matita y su cosita, él se puso contento After they porque gave him ay, his eso flowers es como, and porque a his veces trees, nosotros he got creemos happy. que Dios nos da sombra porque Él no va a mostrar la destrucción. Sometimes we think Y God's a going to give veces us Dios shade to dice, show us déjame darte esta destruction. sombrita para que tú veas que te voy a preparar en el carácter, que aunque tú profetices de parte mía todavía no está formado. That even though you prophesy in my name, you're still not formed. Porque hablarle a alguien de restauración y de salvación
To speak to someone about restoration Cuando and todos los salvation. pronósticos son contrarios a lo que te han hecho a ti, When the prognostics are que tú contrary to sabes what que they've tienes done muchas to cosas you, acumuladas de parte de ese alguien o de esa and you have a persona, lot of things accumulated from y tú these tener people, que llevarle una palabra de consuelo, and to eso te bring a word rompe. of consoling to Eso someone te hurts rompe. you. It breaks Ahora, you. ¿por qué Dios escoge la persona? Porque Dios Now, quiere que why tú does mismo God te des choose cuenta que someone? verdaderamente So you realize that truly todavía no estaba listo. you still weren't ready. Había una condición. There was a condition. Y aunque usted no me diga, yo sé que hay muchos de ustedes And even though you don't tell me, I know there's a lot que of están you viviendo una guerra con personas. that are living a war with people. Y hasta lo odian muchos de ellos. And you hate them. No quieren verlo ni cerca. You don't even want to see them up close. ¿Y tú sabes lo que hace eso? And you know what this does? Eso trae un problema grave. That brings a grave problem. ¿Sabe por qué? You know why? Le voy a decir. I'm going to tell you. En una ocasión hubo una persona que se había dejado de su pareja. On an occasion, there was someone who left their partner, Y cuando se encontró por la calle con la pareja por ahí, and when they found their partner on the street, le preguntó, hola fulana, ¿cómo estás? Le dijo, oh, yo estoy They said, bien, gracias "Hey, a Dios, how are mucho you? I'm mejor good." sin ti. much better without you. Ok, le preguntaron entonces a él, ¿y cómo tú estás? Él le dijo, yo They sin asked, ti "How are estoy you?" de maravilla, ahora que He estoy said, bien. I'm marvelous. Entonces vino una persona y le hizo una pregunta y le dijo, So the person came and asked a question, ¿y cómo te va ahora sin Jesús? and now how is your life without Jesus? Se quedó en silencio, no pudo contestar nada. They stayed silent. They didn't say anything. Porque esa distancia Because that distance hacia ese hermano o esa hermana, through that brother or de no querer sister verlo ni saber de ellos, of not wanting to see them or know of them, quizá humanamente tú crees que te hace sentir bien, maybe you think humanly it makes you feel good, pero eso pone una muralla entre tú y lo que Dios quiere hacer contigo. but that brings a mural in Entonces what tú God puedes wants to decir do que te with va you. bien sin ellos, So you can say that you're doing better without them, pero yo quiero saber cómo te vas si no tienes a Dios en ti. but I want you to know how you are without God in your life. Hermanos, My brethren, recapacitemos. let's recapacitate. Yo no quisiera que usted, que fue escogido por Dios para cumplir una asignación tan grande, You that have been chosen to fulfill an assignment so big, deje que otra persona cambie lo que usted es. you would allow someone else to change who you are. A veces usted dice, yo le voy a hacer eso porque eso fue lo que él me hizo. No, no haga lo que él te hizo porque tú eres Sometimes you diferente. say, I'm not going to do what that they did. Con tu modelo, esa persona puede cambiar su actitud. With your model, that person Y si can no la change their cambia, pues attitude. cumpliste con Dios. And if they don't change, well, you completed with God. Ustedes tienen libras, toneladas de You have rencores guardados dentro de Pounds, ustedes. tons of regret Por accumulated hijos, in por you. padres, madres, Children, hermanos, sobrinos. fathers, mothers, aunts, nephews. Muchos de ustedes toman pastillas al acostarse deprimido, con depresión, Many con people ansiedad. take pills because you have depression, Y es porque están anxiety, viviendo en la condición del pueblo de Nínive. because you're living in the condition of the people of Y Nineveh. Dios no vino a juzgarte en esta tarde. And God didn't come to judge you in this Él vino a traerte afternoon. una palabra como lo hizo con el He pueblo de came Nínive a to través de bring you a Jonás. word like Jonah did to the people of Nineveh. Lo que tú estás necesitando What you're needing es la presencia de Dios. is the presence of God. Quizá muchos de ustedes dirían en esta tarde, sí, pero yo necesito pagar esto, necesito resolver esto, necesito aquello. Y yo sé que está But pensando in this eso. afternoon, maybe you said, I need to pay this and I need to pay that. And I know Pero that that's eso what es you're thinking. usted But that's you, humanamente hablando. humanly speaking. Ahora, lo que usted necesita es lo que Dios le está trayendo en esta tarde, porque What puede you ser need is what God is que lo bringing que you usted this no ha podido afternoon. pagar es por causa de esa división que usted tiene con un hermano o una hermana. What you haven't been able to pay is caused by Yo sé que a aquí no ha division with a pasado eso, brother pero or no sister. se ha encontrado usted por ahí con alguien de lejito y dice, Haven't you found ay, la someone hermana from far fulana, away yo no and la you say, soporto. oh my God, I can't stand Y se her. tapa y se va. And you cover yourself and you go. Yo le pregunto a usted, ¿qué diría Dios de esa acción? And I ask, what would God say of this action? Ahora imagínese si esa persona que hace eso tuviera la oportunidad de tomar el micrófono en la mano y predicar un mensaje. Now, if that person had the opportunity to take a microphone and preach the Es message que no of puedo God, saludarlo o saludarla porque es un hipócrita. but I can't say hi to them because they're a hypocrite. No lo soporto, no la soporto. I can't stand him, I can't stand her. Le pregunto, I ask, ¿cree usted que Dios se agrada de eso? do you think God is pleased with this? Yo no sé usted, pero cuando usted puede ayudar a alguien, usted no se siente como bien, como que... I don't know Como about algo, you, un but regocijo. when you help someone, don't you Ahora le feel happy, pregunto, like you could be usted me dijo joyed? que está bien y que se siente bien, ¿estamos de acuerdo? So we're in Ahora agreement that you imagínese feel que ese que good. usted ayudó
So usted imagine supo that que person dijo that algo you de usted por ahí. helped, ¿Qué usted haría? but you knew that they said something about you. ¿Lo What would you ayudaría de do? nuevo? Would you do it again? Dígame que así, que sea para hacerme sentir bien. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Do you realize what I'm telling you? Es difícil. It's difficult. Usted sabe la única forma en la que usted puede seguir tratando a alguien con amor, sin desprecio, ayudándolo, no The only importando way lo you que can pase. treat someone with love, even though Cuando they usted depreciate muere a you, usted, when you die to yourself, deja de vivir a lo que usted anhela para vivir a lo que Dios dice. you stop living for what you desired, but live for Cada what God vez speaks. que usted se encuentre en un momento difícil, se encuentre en el estado de Nínive, no sé en qué estado, haciendo qué estado, usted tiene que pensar lo siguiente. Every time you find yourself in the status of being in Nineveh Aquí está or in any fulano. status, you need to think, here's this person. Escuché, dijo, no dijo, He said, he didn't sabiamente say. deténgase y observe y piense y diga, Wisely stop yourself and think, ¿esto que supe, me suma o me resta? this that I know, does it add me up or does it subtract from No, esto no me suma. me? No, this doesn't add Entonces me lo up. echo a un lado. So I put myself Cuando usted lo aside. echa a un lado, entonces el cielo dice, él puede seguir avanzando. So heaven say he can keep Quiere decir going. que la puerta que estaba So the door a punto de abrirse that was almost se open, va a abrir dependiendo de la It's going reacción to que usted open. tome cuando usted supo lo que supo. depending on the reaction that you took and knowing what you Sabiamente know, usted tiene que determinar wisely, qué lo you está need to deteniendo. determine what's stopping you, ¿Qué lo está golpeando? what's hitting you. El ser muy rápido para tú contestar no te permite To tú be darte cuenta de too lo que tienes quick. que hacer. To respond doesn't let you realize what you need to Sabiamente. do. Wisely, Diga conmigo, cada vez que vayas a responder algo, say every time you're about to me voy a respond, preguntar qué haría Jesús. I'm going to say, what would Jesus Vamos, diga, do? cada vez que vaya a responder, Every time I'm going to reply, cada vez que vaya a opinar, every time I'm going to voy a give an opinion, decir I'm qué gonna say, haría Jesús en ese momento. what would Jesus do in this moment? Y llegará el momento que usted solamente hará silencio. And the moment will come where you will Y just be aunque silent. alguien diga algo, usted va a decir, bueno, tú lo dices. And even if someone says, well, then you Porque said a it. veces el silencio Because sometimes silence habla más speaks que more las palabras. than words. Pero las palabras sin evidencia, sin acciones, no tienen resultado. But words without evidence and actions have Y no aquí lo result. podemos ver con el pueblo de Nínive. And here we can see that with the people of Nineveh. Dijo, accionó. They said and they actioned. Y Dios And God no te anda buscando perfecto. is not looking for someone perfect. Él quiere perfeccionarte. He wants to perfectionate you. Mira, la única persona que siempre tiene la razón es Dios. The only person who's always right is God. No importa lo que tú hayas estudiado, donde tú hayas ido, cómo te hayas sentido, la posición que hayas tenido. No matter what you studied, where you've gone, where you've got, where you've... Dios no necesita ayuda ni que lo defiendan tampoco. God doesn't need help for you to defend him. Cuando alguien te haga algo, no lo maldiga tampoco. When someone does something, don't curse them. Solamente dile, Padre, ten misericordia porque también es tu hijo. Just say, God have mercy Cada because vez they're que also tú your y yo son. maltratamos a un hermano, ¿sabes lo que estamos haciendo? Every time we mistreat someone, you know what we're doing? Maltratando la semejanza del Padre. We're mistreating the likeness of the Father. Yo te pregunto a ti una cosa ahora. I ask you something now. Si Jesús está dentro de aquel hombre o aquella mujer que le sirve a él, If Jesus is inside that person who y serves tú him, maltratas ese templo del Espíritu mistreat Santo, that ¿tú crees temple que of the Jesús Holy estando Spirit. ahí se sentiría bien? you think that God being there, he would feel good? Y tú sabes el siguiente paso que lo que va a pasar, You know the second step of what's going to happen? que Jesús va a comenzar a defender como abogado That Jesus will start to defend like a lawyer a esa persona que tú y yo estamos atacando. that person that you and I are attacking. Diga conmigo, aquí no hay juez, There's no judge, diga aquí solo hay abogado. there's only a lawyer. Vamos, diga aquí no hay juez, There's no judge, aquí solamente hay abogado. here there's only a lawyer. Diga el papel de juez The paper of a judge, se lo vamos a dejar a Dios. we're going to leave that to God. Diga, porque el que no es abogado Because the one who's not a lawyer es acusador. is an accuser. Y el acusador And the accuser solo destruye, only destroys. solo destruye. Only destroys. Ahora te pregunto, Now I ask, cuando alguien venga a decirte algo de alguien que está en la congregación y está enfermo, when someone comes and asks you about someone who's sick in the si congregation, la persona no va a sumar medicina para lo que está pasando a esa persona, if that person isn't going to bring medicine to the sick person, hágase de cuenta que usted no escuchó nada. make believe that you didn't hear nothing.
Hermanos, Brethren, si queremos avivamiento, if we want revival, tenemos que hacer ¿qué? we need to do what? Dígalo más alto. Say it louder. Dígalo más alto. Say it louder. Debemos unirnos. We need to be united. Y tú sabes lo que me da mucha tristeza a mí muchas veces. You know what brings me a lot of sadness a lot of times? Eso me rompe el alma a mí, me destroza. It breaks my soul. It Cuando yo veo destroys me. personas When I see people que comparten así, that share no se tratan bien, or they don't treat each pero other cuando esa well, persona muere, todo el mundo quiere estar ahí. but when that person dies, everyone wants to be there. Entonces, So pareciera que la muerte los une más it seems that death que el que unifies esté people vivo para more tratarlo en la forma correcta. than the one who's alive to treat them in the way they should be treated. Y hasta lloran y de todo. And they cry and everything. Así deberíamos llorar cuando el cuerpo de Cristo es We should maltratado cry por alguien. when the body of Christ is mistreated by someone. Hermanos, 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 hermanos. Brethren, brethren, Créame, yo brethren, no estoy brethren. aquí improvisando. Believe me, I'm not here improvising. Lo que yo le estoy diciendo a usted de aquí What I'm telling you today es is porque Dios lo ha puesto en mi corazón. because God has placed it in my heart. Hay personas que tú conoces There are people that you know que no necesitan que tú te burles de ellos. that don't need you to make fun of them. Ten compasión como Jesús la tenía. Have compassion like Jesus had. Ten compasión como Dios tuvo con este pueblo. Have compassion like he did with Si these tú people. pudiste oír lo que este pueblo hacía, If you could hear what these people did, ¿tú crees que el hermano fulano de tal, do you think that your brother porque no te saludó, merece lo que tú estás haciendo? didn't say hi to you deserves what he's getting from you? Si Dios mismo perdonó a este pueblo que le cortaba las cabezas, los niños lo If God molían, forgave these people who cut eso the no es heads off nada of con children, que ese padre that's quizá no te nothing buscó cuando tú with eras una that father niña. that Eso didn't no es look for nada you when comparado con eso. you were a child. That's nothing compared to that. Porque al menos esos niños no viven, Because at least those kids don't live, pero tú sí. but you do. Y Dios le dijo, And ¿acaso God voy a said, destruir esta ciudad donde hay más de 120,000 personas Would I destroy the city where there's more than que no saben 120,000 discernir people? entre la mano derecha y la izquierda? Y dijo incluso, don't know how to y discern from their animales. left and O right sea hand. que todo a Dios le importa. So even if they're animals, that means God cares about Quiere them. decir que entre esa gente había una parte de personas que no sabían discernir, pero que al final iban a Through those terminar people, haciendo lo there was- mismo de los demás, They couldn't porque era lo que discern se le the iba a evil that was inculcar a being cada uno done de ellos. to each ¿Qué and every one of significa them. esto? What does this mean? Tú eres la generación que recibe el mensaje, You are the generation that receives pero the hay una message, generación but there's a generation de menores of minors que están en tu casa, en tu familia, que that are van in a your house, ser your liberados family, that will a be través de lo que leadered Dios está poniendo en este día en ti. through what God is putting Pero inside ¿y qué of está you. poniendo Dios en este día en mí, pastor? But Bueno, what's God putting inside of tú me sabes today, que tú estás Pastor? en enemistad con tu hermana, con tu hermano. You know that you're not okay with your Sabes que brother tú or your tienes sister. años, meses que no le hablas a tu padre, a tu madre. You know you have years, months that you don't Sabes speak to que your mother hace or años que father. cuando tú ves el hermano, la hermana fulana, tú sales corriendo por no saludarlo. It's been years that you go running Tú when you see sabes que that hace brother or tiempo que sister. tú no perdonas ese hombre o esa mujer que te maltrató. It's been a long time that you haven't forgave that person Y who hurt eso you. va a hacer que todo cambie en tu casa. A ti te va a liberar también. And this is going to change you. It's going to free you. Everything's going to change in your house. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted ve a un hermano que hace algo que nunca hacía, usted dice, wow, verdaderamente Dios lo está tocando, sí? Porque en otros tiempos no haría eso, ¿sí o no? Because in other times he wouldn't do that, yes or no? Entonces, diga conmigo, las palabras tienen fundamento Words have fundamentals. cuando nuestras acciones revelan el silencio de nuestras palabras. When our actions reveal our words in silence. Hay amigas There are friends que te aman that love you. y por algo sencillo que tú entendiste, que si yo qué, que si el muchacho, que si And el for hombre, que si something la tía, que si la simple, que... like the boy, the man, Olvídate de eso, forget about that. que si eso pasó es porque Dios tenía If algo that mejor. happened, that means that God had something. Pero acuérdate que con esa amiga, ese amigo tú llorabas. But remember, with that friend, you would cry. Y ahora por algo simple, que si And now, fulana, que si fulano, With que something mira, simple, oye, esto es terrible. Hay personas que dejaron de hablarle a una amiga porque se compró el pantalón que ella deseaba tener o el perfume que quería. there are people that stop talking to a friend because they bought the same pair of pants or the Y same lo que dijo perfume. es que es una envidiosa, mira, ya no quiero Because tenerla she's conmigo. jealous. I don't want her to be with Pero mi me. amor, dale gracias a Dios que tú eres una buena modelo para que ella escoja las But my cosas. love, be grateful to God that you're a good model that she would copy off of. Mire,
Si usted en unos segundos usted empieza a pensar por las cosas tan sencillas There are things that are so simple por las que usted ha dejado de hablarle a alguien, That o you've por la que ha stopped dejado speaking de to estar someone. con alguien, or stop being with someone, o por la forma incorrecta en la que usted le ha hablado a alguien. or for the wrong way that you've spoken to someone. Piense unos segundos ahí donde usted está y analice y diga, wow, es verdad. Think a couple minutes and Esa no era realize la that that's forma true. en la que That's hablé, not the en la que way. dije, en la que no hice. And what I did and what I didn't do, what I said. Aquí ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. None of us that are here are perfect. Todos cometemos errores. La única diferencia es que tiene un nombre diferente. We all make mistakes. There's a difference that Todos there's a different fallamos, man. todos nos equivocamos. We all fail, we all make mistakes. Pero yo no he visto todavía el dedo de Dios señalando a alguno de ustedes. But I haven't seen the finger of God signaling Ni any one of señalándome a mí you, tampoco. or signaling me either. Ahora yo quiero que usted repita conmigo. Bueno, si el dedo de Dios no me señala, Now I want you to repeat with me, if the finger yo of God tampoco doesn't debería señalar signal, a otro. I'm not going to signal anyone else. Dígale, así que So, lo que yo no quiero que me hagan, what I don't want them to diga, do, no lo voy a hacer, I'm not going to do, ni tampoco lo voy a decir. or I'm not going to say. Dios habita, God dice Mateo habits 5:8, en un in corazón Matthew 5:8 in a heart limpio. that's clean. La pregunta es la siguiente. Con esto voy a terminar. ¿Usted anhela vivir en la condición en la que usted vive? Do you desire to live in the condition A that veces you live? pareciera que nuestra vida es perfecta. It seems like our lives Bueno, are yo no le hago perfect. daño a nadie, I've yo never como done quiera any hago harm mi to trabajo, lo que yo hago, I esto y lo work. otro, sí, aquí. Todo eso lo decimos, ¿verdad? We say all of that, right? Pero cuando usted se analiza profundo, usted dice, wow, en verdad no es como yo pensaba, no hay algo dentro But when de I mí. analyze myself Hay una profoundly, you batalla say, this isn't interna que how I no me thought it deja. was. There's a deep internal battle that doesn't allow me. Y así como el pueblo de Nínive, con lo que hizo, con silicio, con ayuno, reveló la intención de lo interno, And like the people of Nineveh con did las cosas solacing with externas. fasting, revealed the external así tú y yo things. tenemos que hacerlo. That's how you and I need to do it. ¿Cómo así, pastor? Bueno, porque cuando llega a la casa, When I aquella get home, persona que en la mañana te la comiste, le dijiste de todo, That in the morning you tú ate, llegas y le dices, hermano, papi, mami, mire, you say, brother, sister, mom, dad, look, perdóneme, verdaderamente sorry. una mujer o un hombre de Dios no hace lo que yo hice a esta woman or a mañana. man of God doesn't do what Eso I no did. refleja el cambio. That doesn't reflect Y the aunque change. esa persona te diga, es And que if yo that lo sé que tú no has person cambiado, says, you no haven't importa. changed, it Porque ahí doesn't se ve verdad matter. que usted le va a decir, pues no te estoy pidiendo perdón. Tranquilo. Deje que diga lo que quiera, que opine lo que quiera. Usted Let them have an simplemente sea opinion, let them libre say y what they have, enseñe el ejemplo. and show and be the No example. importa lo que la gente opine. It doesn't matter people's opinions. Recuerde que Jonás tenía una asignación. La Remember gente that people- iba a Jonah opinar had como an que era un assignment. profeta falso. People thought Pero he él was a simplemente false prophet, cumplió con lo que tenía que hacer para Dios. but he simply fulfilled what he Mientras needed to tú fulfill estés for en la God. voluntad, nadie te va a hacer frente. While you're in the will, no one will confront you. Dile que está a tu lado, no salga de ella. Tell the person Vamos, next to you, dígale, don't no come out salga of it. de ella. Don't come out of it. Vamos, dile, no salga de ella. Don't come out of it. Dile, cuando usted llegue al trabajo, When you get to your job, que hay personas que le hacen la vida imposible, that make your lives impossible. llegue diferente al otro día y dígale, Dios le Come bendiga. different the next day and say, God bless Qué you. hermosa te ves, qué hermoso te ves, qué bien te veo. You look beautiful. You look Y va a good. decir, ¿sabe lo que va a decirse? And you know what they're going to say? Le pasa algo raro a esta o a este. There's something weird going No on. importa que te diga eso, tú tranquilo. But it doesn't matter if they say this. You be calm. Le van a decir, le está haciendo morcilla el diablo, el Señor lo reprenda. Pero no importa, usted manténgase firme creyendo en la voluntad de Dios. Maintain Mientras yourself más firm te doing mantenga the en la will of God. voluntad, While you maintain más the will cerca of estará God, del cumplimiento de tu asignación. more closer you are in the fulfillment of your assignment. Lo que te pone en la cima What puts you on para tú top, ver manifiesto lo que Dios dijo es que tú camines de acuerdo a lo que Él habló. so you see manifest what God Si tú no spoke, is that caminas you de walk acuerdo a lo according que Él to habló, what He spoke. Cualquier ejército podrá detenerte. Y cuando digo Any ejército army es can stop que you. cualquier palabra de Any una army, boca any word of a mouth que esté descontrolada va a ser el daño necesario para que tú no permanezcas y no avances. Pero cuando tú sabes que fue Dios que te habló, aunque los demás sigan hablando, tú dices, ¿con quién Él habló? Fue conmigo. Y hoy Dios habló contigo And God spoke to you today. y te está diciendo, And He's telling you, lo que tengo what I have para ti for you es que tú eres is that you are y será
And you will Parte read del avivamiento. part Vamos, of diga the conmigo. revival. Lo que se escribió en Nínive, What happened dígale, in está a Nineveh punto de pasar y será por causa del avivamiento que yo voy a recibir. Vamos, dígalo. and it's causing the revival that Dígale, I'm lo about que to pasó en receive. Nínive, What happened in Nineveh diga, no será nada won't be nothing para lo que yo y mi generación vamos a ver. for what me and my generation Vamos, créalo, will see. dígale, mi generación. My generation. No lo escucho, no lo escucho. Mi I don't generación hear you. I don't hear you. My generation va a ver will see el mayor avivamiento the major que esta revival bendecida tierra ha visto. that this blessed earth will Pero see. para eso But for this, necesitamos, we need. we need, ¿qué necesitamos todo? What do we all need? ¿Qué? No lo escucho. Vamos, diga, ¿qué? 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 Ahora diga, esa unidad no se va a quedar en palabra. Won't stay as words. Dígale, lo próximo que tus ojos van a ver, The next that your dígale, eyes es un see cuerpo is a body convertido en una palabra. converted Diga, in llamado unidad. called Dígale faith que va a caminar that's gonna walk por encima de una voluntad on top of the will que va a traer avivamiento. that's gonna bring revival. Ahora diga conmigo, diga Now say conmigo. with me. Say it. Dígale, si me ve rarito, dile. If you see me a little Dile, es weird, que el avivamiento se me está metiendo. is that revival is getting Dile, si within me ve me. medio extraño, If dile. you see me kinda Dile, es weird, que dentro de mí, dile. is that inside Dile, of tú me, vas a ver el mayor avivamiento you're gonna see the major revival que jamás alguien haya visto. that anyone has ever seen. Vamos, créelo. Believe it.